Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Grimorio. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que me ves o que ves este canal, pues yo soy Charlie y este es un espacio para ti en donde vas a encontrar mucha información respecto quizá a oráculos, tarot, magia, técnicas de meditación y muchas cosas más, sobre todo que irán surgiendo. También te invito a que me sigas en redes sociales como el Grimorio de Charlie en Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto aquí si te gusta el video, suscríbete y dale like. El día de hoy tenemos un temazo, temazo que ha surgido a raíz de algunos alumnos, por ejemplo, en sus inicios, cuando van comenzando, sobre todo en las clases de magia, pero también con algunas personas en consulta. Y son estas las razones por las que no conectan con la espiritualidad. Pero antes de entrar a estas razones, me gustaría que entabláramos algo más en común de lo que podemos entender como espiritualidad. La mayoría de la gente considera que espiritualidad tiene que ver con aquello que está oculto y hasta cierto punto sí, porque desde el siglo XVII René Descartes había separado las cosas de la materia y las cosas del espíritu. Las cosas de la materia se fueron a la ciencia y las cosas del espíritu se fueron a la religión. Y por lo tanto, muchos siglos, bueno, algunos siglos, hemos estado considerando como seres humanos que la religión es aquella que se encarga del espíritu. Y es verdad, pero no es todo. Es decir, espiritualidad no es religión y religión no es precisamente espiritualidad. Así que desde ahí ya tenemos una separación y es muy entendible que en la búsqueda de nuestra espiritualidad a veces busquemos respectos a religiones, pero también es cierto que conforme se han dado las circunstancias o los hechos, nos alejamos un tanto de la religión y buscamos la espiritualidad de alguna otra manera. Y esta espiritualidad la vinculamos, por lo tanto, a cosas que están ocultas a nosotros. ¿Qué es lo que está oculto a nosotros? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Oculto me refiero a que no es tan visible, ¿no? Precisamente por ahí se relaciona la parte ocultista. La parte esotérica es lo que ocurre dentro. Entonces también se relacionan mucho el ocultismo, lo que está oculto en los sentidos, y lo esotérico, que es lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Es decir, muchas veces solemos, por lo tanto, recurrir a la espiritualidad a aspectos esotéricos y a aspectos ocultistas. Sin embargo, también solemos confundir esto con solamente utilizaciones de rituales, de magia, de metafísica, y por ahí va un tanto la cosa, pero tal vez no es solamente esto y tiene que ver con nuestra capacidad de vida. El espíritu es algo que es más grande, es algo que está conectado con el todo, con una red. Ya algunos autores, como Jacobo Greenberg, lo hablaba con la red sintérgica. También se habla desde la parte del celtismo como la red de Indra. También desde Carl Gustav Jung como el inconsciente colectivo. También en India como registros akáshicos. Es decir, hay un concepto que resulta ser bastante similar, depende de la cultura o de la perspectiva con la que se mire. Pero espíritu tiene que ver con eso que es grande, que nos conecta, pero también es aquello que tiene propósito. Y una de las maneras que es para mí mucho más sencilla, aunque es más grande que eso, el poder explicar lo que es espiritualidad es aquello que responde el para qué. El para qué estoy aquí, el para qué hago esto, el para qué sirve una cosa. Entonces esto le da sentido de ser, de existir en un espacio y en un tiempo creado por nosotros mismos. Así que conectar con nuestra espiritualidad es, traduciéndolo, es conectar con nuestro sentido de vida, conectar con ese para qué estoy, conectar con el para qué tengo lo que tengo, conectar con el para qué estudio lo que estudio y darle sentido a las cosas. Así que quizá una de las maneras que puedan ser muy útiles a partir de ahora cuando nos refiramos a espiritualidad es el para qué o el sentido de las cosas. Te decía que es más grande que eso porque se caracteriza por esta conexión, por esta sincronicidad, se caracteriza por lo que no se ve precisamente, y es que el sentido precisamente cumple esto.
Hay un sentido evidente y hay un sentido que es más profundo a través de la experimentación, de la experiencia. Si bien ya con esto, que podríamos profundizar y hacernos una charla muy grande al respecto, podemos, a partir de entender qué es espiritualidad, poder tener razones del por qué no conectas o no conectamos a veces con esta espiritualidad, con este sentido de vida. Número 1 es creer que espiritualidad es dones psíquicos, velas, oráculos, rituales, cuarzos y más cosas por el estilo. Y es cierto que podemos tener las cosas, pero cuando estamos hablando de algo que no se ve, va mucho más allá de la materialidad, por lo tanto. Va mucho más allá del tener una baraja, del tener una bola de cristal, del tener una serie de cuarzos o de juntar velas y cuarzos y decir unas palabras. Tiene que ver con este propósito que, como propósito, incumbe una voluntad, incumbe una intención, incumbe una energía, incumbe una acción, etc. Entonces, va más allá incluso de los dones psíquicos, aunque sean cosas que a veces no vemos, porque tiene que ver con qué sentido le doy a esto. Es decir, espiritualidad no es que tú tengas una profesión o una carrera, como no lo va a ser que tú tengas una mediumnidad o que tú tengas clarividencia. Tiene que ver con qué sentido le das a esto. Y no te conectas porque quizás estás trabajando desde una perspectiva muy superficial al tener las cosas, no utilizarlas, o al solamente hacerlo por hacerlo. Hay médicos, hay personas, hay abogados, hay gente de oficios, de todas profesiones o actividades que hacen las cosas por hacerlas, pero que no les dan un sentido, y precisamente eso genera una desconexión de esa espiritualidad. La razón número 2 es que hay una carencia del autoconocimiento, es decir, del no conocer mis heridas personales, del no conocer mis pasiones, qué dirección tengo, hacia dónde quiero ir, porque precisamente esto que estoy mencionando le da propósito a las cosas, le da un sentido de cuando yo conozco qué me duele, cuando yo conozco qué puedo hacer, para qué lo quiero hacer, hacia quién lo quiero hacer y qué no, de qué manera puedo reaccionar, qué es lo que realmente no me gusta, entonces comienzo a conocer a profundidad, comienzo a esclarecer mis intenciones, a generar actos que me conectan con estos propósitos ahora, es decir, un acto consciente. El autoconocimiento es verdad que lo podemos lograr a través de muchas formas, de muchas herramientas, de muchas terapias, pero a veces hay ocasiones en las que podemos quedarnos como atorados en el y ya no sé qué más. Y es que tiene que ver con el también experimentar. Si no procuramos experimentar la vida, vivir la vida, entonces no nos vamos a estar conociendo. Si nos quedamos solamente atorados en lo que conozco de mí ahora y aquí me quedo y no hago más y no experimento y no rompo mis límites y no me salgo de esta caja o esta zona de confort, entonces no me estaré conociendo. Punto número 3. Hay pocas intenciones de sanar. Y es que sí, a veces podemos tener idea de cuáles son nuestras heridas y a veces podemos decir, bueno, ya sé qué, pero no estoy haciendo, no estoy liberando, quizá no estoy perdonando, quizá no estoy honrando, ya no estoy soltando, haciendo catarsis. Entonces, estas intenciones de sanar, ¿cuántas personas hay en el mundo? Yo he escuchado muchas, en casa he tenido precisamente también estas circunstancias del, no, yo para qué, yo no se me va a resolver la vida, es que ya no tiene sentido, o ya estoy muy grande, o ya se me fue el tiempo. Hay muchos pretextos y entonces no hay intenciones porque quizá en el fondo hay un temor, temor a tocar la herida, temor a que vuelva a doler. Pero precisamente es quizá en muchas ocasiones regresar a ese punto, resignificarlo, trabajarlo para que entonces no sea una agonía lenta, ¿no? Entonces no sea lo estoy evitando, pero me evite también otras circunstancias que pueden traerme muchos provechos y entonces ya no hay evolución. Número 4, razón número 4.
no sé valorar los pequeños detalles o las pequeñas cosas de la vida. Es decir, la mundanidad. Y esto quiere decir con que a veces las personas dicen, es que no puedo conectar con mi espiritualidad y no sé por qué, pero no somos conscientes, por ejemplo, de cuántas manos llegaron, cuántas manos tuvieron que accionar para que mis alimentos llegaran a donde estoy. Y a lo mejor habrá personas que digan, bueno, ¿esto para qué me sirve, no? Pero esto sirve para generar conciencia, esto sirve para decir, wow, es que hay una cantidad de trabajo, wow, hay algo por lo que quiero disfrutarlo. El sentir el sabor de las cosas, el ser consciente del clima, el ser consciente de lo que disfrutamos, de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, de, en general de lo que hay. Sí, podemos decir, claro, hay muchas otras personas que no disponen de esto, que no disfrutan de esto, y eso le va a agregar un poco de valor. Pero no se trata quizá ahí de compararnos, sino de entender que lo que está a mi alrededor, lo que me sucede y lo que existe en el mundo, está brindándome una experiencia. Pero si yo evito la conciencia de esta experiencia, de este sol, de este clima, de este aire, del poder tener un lugar o del poder comunicarme, etcétera, entonces estoy reduciendo mucho aquello de lo que voy a disfrutar. Y si no lo disfruto, que por ahí también viene en otro punto, no me voy a asombrar. Punto número 5. Meditar aburre o se hace difícil por distracciones. Si nosotros revisamos en muchas culturas y revisamos en muchas orientaciones filosóficas, religiosas, espirituales, vemos que una constante es el trabajo de la meditación. Y no me refiero solamente a la meditación de estar sentado, cerrar los ojos y hacer que nada pase, porque hay distintos tipos de meditación. Hay meditaciones activas, hay meditaciones contemplativas, hay meditaciones pasivas, hay meditaciones trascendentales, etc. Te recomiendo que investigues y por ahí si quieres que después haga un video sobre los distintos tipos de meditación, puedes dejarme en la caja de comentarios o si tú conoces algunos otros tipos de meditación, también para saber tu punto de vista. El punto es que muchos y entre todos nos nutramos. Meditar a veces comienza a ser algo como aburrido porque no le encontramos sentido nuevamente, porque nos estamos distrayendo, porque es difícil mirar hacia adentro, porque si miramos hacia adentro duele, si estamos callados algo pasa, viene la ansiedad, pero viene la ansiedad porque no nos enfrentamos a nosotros mismos, no nos enfrentamos a lo que estamos sintiendo, porque preferimos el cigarro, el alcohol o altos vicios para evadir lo que está pasando, lo que estamos sintiendo. Entonces, meditar significa mirar hacia adentro. Así que mirar hacia adentro comienza a ser difícil cuando queremos evadir precisamente algunas de estas circunstancias. Hay veces en las que meditar no requiere que tengamos la mente en blanco, sino que precisamente seamos conscientes y observemos nuestros pensamientos y vayamos cada vez más profundo a nuestras sensaciones, al pasado, al presente, a otros medios, otros planos. Entonces, si nosotros evitamos estas actividades que nos hagan llevar hacia adentro, también estamos perdiendo la conexión con el sentido de las cosas. Número 6, que es tener un pensamiento cerrado, lógico y rígido. Y en algunas ocasiones podemos llegar a creer que las cosas son como nos lo han enseñado, que las verdades son inamovibles, que solamente existe la ciencia, que no hay otras formas, incluso no explicables. La ciencia es lo que ha tratado, desde mi punto de vista, y creo que concuerdo con mucha gente, de explicar aquello que es mágico. Uno de los objetivos de la ciencia es entender a Dios. La ciencia no está separada de todo eso, pero hay personas que comienzan a ser muy rígidos porque las formas en las que han aprendido para validar su propia existencia son rígidas, porque otras personas les han inculcado a que esas son las maneras absolutas de ver la vida, y esto lo que hace es que nosotros, al ser inflexibles
y al no mirar que puede haber otras posibilidades y al no dar oportunidad tan solo de conocerlas y experimentarlas, nos reduzcamos a una gran cantidad de posibilidades, ya no solo de sanar, sino también de ver el panorama, de ver la vida, de disfrutarla y por lo tanto de darle sentido, por lo tanto de conectar con esa espiritualidad. Seguir haciendo las cosas que no funcionan y desear un cambio es en realidad incongruente. Pero a lo mejor hay personas que dicen, no, es que yo no deseo un cambio. Claro, pero tampoco te estás expandiendo. Tampoco estás yendo más allá de ese sentido. Tampoco estás experimentando cosas nuevas, generando juicios nuevos. Y necesitamos, vuelvo al punto, experimentar, pero desde una perspectiva flexible, desde una perspectiva abierta. Punto número 7 es, tenemos una urbanización extrema. Lo más probable es que si tú me estás viendo en una ciudad o en algún lugar en donde la tecnología pues sea lo suficientemente desarrollada como para tener internet, y esto suele estar, a pesar de que hay muchos lugares, en la gran mayoría, no hablo de todo, pero en la gran mayoría ya son lugares urbanizados o extremadamente urbanizados. Y esto lo que genera es que no tengamos contacto con la naturaleza. Sí, soy naturaleza, mis plantas que tengo aquí son naturaleza, pero me refiero a la naturaleza que tiene un tanto de ausencia por Aquí tienes una respuesta que he traducido de countercurrents.com. Decir que la planta no es autónoma y autosuficiente es decir que tiene una ausencia o carencia dentro de ella. Su necesidad es un agujero en ella que debe llenarse con algo de fuera de ella. Bien, ahí tenemos una respuesta de Alexa, ¿no? Y tenemos quizás sí este tipo de comodidades, por ejemplo, ¿no? Del tener asistentes, del tener televisiones, de tener este contacto con los demás, pero también el salir y el sentir el aroma de la tierra, de los árboles, de la playa, de las montañas, nos conecta con la grandeza que es el mundo, nos conecta con lo que no podemos controlar, porque la urbanización nos lleva cada vez más a espacios más controlados, a la luz, a los servicios, al estar en un lugar, al tener control de lo que voy a ver. Pero estar en la naturaleza saca de nosotros la necesidad de ser intuitivos, de resolver, del sacarnos de una rutina, de un constante precisamente. Y por lo tanto, si nos alejamos de la naturaleza, también podemos alejarnos de disfrutar de estas cosas que no están manejadas por nosotros mismos, que tienen que ver con seres superiores y que tienen que ver con cosas que incluso no están hechas por nosotros. Entonces eso nos hace sentir, el conectarnos nos hace sentir que tenemos un propósito aquí y que no estamos solo en el mundo para nada. Vamos al siguiente punto, que es número 8, aislamiento social y emocional. Y si te das cuenta, también está muy relacionado con la parte de experimentar, pero del ser empático. No solamente experimentamos de forma directa, experimentamos también a través de la experiencia del otro, de lo que los demás me comparten. Experimento cuando veo que el otro vive de una manera que se asombra, que sufre, que llora, que entiende, que ama. Y de esa manera también me lleva a mí a conectar con mis estados emocionales. Si nosotros nos aislamos y nos separamos del mundo y generamos una soledad, nos estamos reduciendo a que nuestra conciencia no se expanda, a que no experimentemos, a que no haya nuevos sueños, nuevos deseos, nuevas motivaciones y a que no tengamos más sentido. Por ello, en la antigüedad, el destierro o la exclusión de las personas ante una sociedad era un sinónimo casi de muerte. Porque el ser humano necesita de otro, necesitamos afecto, necesitamos de su apoyo, necesitamos, porque no podemos hacerlo todo.
Reconocer esto se convierte hoy en día cada vez en una situación más importante porque hay cosas que van siendo automatizadas y pareciera ser que somos más efectivos a costa de otras cosas y que podemos hacer más a costa de otras cosas y que entonces no necesito del otro a costa de las emociones que no estoy viviendo, del entendimiento que no estoy teniendo y del poder incluso dialogar, desahogarme, convivir, disfrutar, etc. Aislarnos nos desconecta de lo que está teniendo sentido, no solo para nosotros, sino para el reflejo de nosotros, es decir, los demás. Y siguiente punto, número 9, es que no hay alineación con el propósito de vida. Y esto también resulta ser muy constante y quizá después, bueno, yo digo después, ¿no? Pero a partir de esta pandemia, en mi generación y en otras generaciones, pero me refiero a recuerdo a mi edad, lo he observado mucho, que ya las personas comienzan a conectar más con esto que les gusta, con esto que quieren, con esto que desean, que les agrada, que sienten, que les vibra, que les hace emocionarse, que les hace tener este sentido. Pero también hay otras personas que siguen estando quizá en un trabajo o quizá en una posición o en acciones que no les da sentido y que puedan decir, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Me levanto, trabajo, regreso, como, duermo, me levanto, trabajo, regreso, como, duermo. Y comienza a ser una rutina que si precisamente no conectamos con por qué es importante lo que hago, qué es lo que otorga a los demás, si no lo hago yo, claro, a lo mejor va a venir otra persona a hacerlo, pero ¿qué es mío? ¿Qué es propio de mí? Es la manera en la que trato a la gente, es la manera en la que hago un producto, es la forma en la que mis ideas se plasman, es mi conocimiento como yo lo aprendí, que llega hacia otras personas, que otorga una sensación. ¿Qué ocurre con esto que hago? O a lo mejor realmente lo que yo hago, mi profesión, mis actividades no están alineadas con las cosas que me gustan, ni con las cosas que soy bueno, ni con lo que el mundo puede pagar, ni con lo que el mundo necesita. Entonces, vamos perdiendo este sentido de las acciones, del por y para qué estoy aquí. Y es importante, por lo tanto, que cada vez nos acerquemos más a conocer este propósito y que nos vamos alineando. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana, pero sí, oye, si desde pequeño has querido pintar, has querido cantar, y eso te daba alegría, te daba gusto y sobre todo el compartirlo con los demás, tal vez hoy es momento de poder entrar a unas clases de canto, entrar a unas clases de pintura y volver a reconectar con esas sensaciones de vida y de entregarle algo de ti a otro. Y entonces nos estaremos alineando un poco más precisamente a nuestro propósito de vida. Si aprender oráculos, si aprender tarot, si entrar a estas artes ocultas te hace sentir esta sensación del poder ser útil, del poder compartir, del poder sanar a otros, hazlo también. Y habrá gente y habrá personas que te vayan a decir, es que eso es malo, pero ¿malo para quién? ¿A quién estás haciendo daño? Te está haciendo daño a ti. La persona que lo debe ser eres tú. Entonces, muy cierto, si yo no hago daño al otro y esto me hace feliz, ¿por qué el otro se daña a sí mismo cuando me ve pleno? Ojo por ahí. Y vamos al siguiente, que es número 10. Poco interés por el bienestar de los otros. Por el bienestar de los otros. Y esto es muy constante, lo he visto en muchísimos lados. Y claro que hay explicaciones sociales. Claro que esta cultura tan inmediata, tan desechable, sí hay razones, sí hay a lo mejor un orden o un poder superior, y no me refiero al divino como tal, sino de otras organizaciones, y no por ser conspiranoico, pero claro que hay este tipo de acciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues lo que podemos hacer es revisar si las personas que yo tengo alrededor están bien, de qué manera les puedo apoyar. Porque cuando el otro está bien, tiene sentido también para mi vida que esté bien.
El de la verdulería se enferma, yo ya no voy a tener verdura porque se va a tomar un tiempo descansando. Si mi vecino tiene un conflicto conmigo y entonces no quiere hablarme, cuando algo suceda que sea de interés mutuo, quizá no me va a informar. Si mi hermano pasa por una situación desagradable y yo no estoy al menos abierto a recibir o a compartir o a interesarme, quizá no haya más una relación profunda. Y necesitamos del otro. No solamente ya se trata de una conveniencia, sino se trata de una parte de mí, de la existencia en este mundo, que también tiene un bienestar. Entonces, el que no me interesen los demás y decir solamente soy yo y no pasa nada si el mundo se acaba, pues te llevará a que tu mundo también se acabe. Y a que el propósito de tus cosas ya no tenga propósito precisamente. Si tú estás haciendo algo, elaborando un producto para que un consumidor disfrute y ese consumidor la pasa mal, no te va a comprar. Entonces, interesarte por el bienestar del otro también es importante para que conectes con esta espiritualidad. Y ojo por aquí, no se trata de que ya el día de mañana o al terminar este video seas una persona nueva y que tú digas todo lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Ahora ya, porque esto resulta quizá algo de lo más complicado, porque necesita una congruencia. Y la congruencia, híjole, es una cosa para toda la vida, porque hay circunstancias. Ya se decía, soy yo y mis circunstancias. Depende de lo que esté ocurriendo, ¿no? Depende también de qué tanto me conozca y de los hábitos que he tenido durante muchísimos años o mucho tiempo que quizá no voy a transformar de la noche a la mañana, pero comenzar a ser consciente, comenzar a accionar, nos va a conectar precisamente con este propósito, con la espiritualidad. Y el último punto, que por ahí va de pilón entonces, es una obsesión por el futuro. Por tener un arraigamiento con el pasado y no centrarnos en el hoy, aquí y ahora. Es decir, traduciéndolo a un aspecto clínico, estar en depresión o en ansiedad. El no trabajarnos y no ser conscientes de mi estadía aquí, de lo que yo quiero ahora, del cómo puedo comunicarlo de forma efectiva, del soltar lo que pasó, del perdonar, del liberarme de las emociones que me atan al pasado y de las preocupaciones del futuro. Planear no es específicamente preocuparte. Tú puedes planear y ver cuáles son tus acciones o desplegar un campo de posibilidades, pero dejarlo ahí. Sin embargo, repasarlo constantemente y tener momentos críticos, pensamientos catastróficos, fatalistas, de cosas que no están sucediendo, no nos llevan a la planeación y por supuesto menos a la seguridad personal. Estar obsesionados a través de los oráculos con tomar las decisiones en base a lo que el oráculo me va a decir y tener una adicción ante el tarot u otro tipo de oráculos, me aleja de la espiritualidad porque me aleja del poder personal, del propósito personal que tengo para poder resolver las cosas. El tratar de disminuir la incertidumbre es disminuir la naturaleza que está fuera de nuestro control. Y al disminuir esta incertidumbre nos limita a formas muy específicas de resolver. Pero ¿qué pasa cuando algo excede esas formas? Nos perdemos. Necesitamos empoderarnos y decir, yo voy a confiar en mis capacidades para resolver las cosas, para poder accionar, voy a confiar en mi poder personal para poder tener límites hacia los demás, para poder decir qué quiero, qué no quiero. Pero si hay algo que reconozco que no estoy pudiendo, se vale pedir ayuda, se vale pedir apoyo, se vale tener trabajo terapéutico, se vale crecer, se vale tener un camino espiritual. Espero que este video te guste. Déjame en los comentarios qué opinas, si agregarías algún punto más de lo que nos evita la espiritualidad.
Y por sobre todo, si ha sido de tu agrado, pues sígueme en redes sociales, comparte, dale like para que esto llegue a más personas y YouTube por ahí haga magia y nos posicione para que haya mucha gente que reconecte con ello. Así que cuídate mucho, un placer y nos vemos.